probar ya. Ya estoy en vivo, Berta, y creo que ahora sí se va a escuchar tu voz. A ver, buenas tardes a todos los de Monterrey y todo el planeta. Aquí Berta Aguirre. ¿Se escucha en el Facebook la voz de Gilberto Lozano y en Monterrey se escucha mi voz? Es lo que estamos checando, Berta. Vamos a esperar que algún compañero nos diga si está escuchando bien tu voz. Me dicen que... A ver. ¿Se escucha o no se escucha? A ver, compañeros, ¿se escucha la voz de Berta? Empiécenme a comentar si se escucha la voz de Berta. A ver, acá se escucha la voz de Gilberto Lozano con nosotros en el Facebook. Ya dicen que sí se escucha, gracias a Jorge Guacuja y a fulano Sotano. Bien, Berta, buenas noches. Finalmente, ahorita mis nietos andan ocupados y como bien me sugirió un amigo, debería haber preparado. Hicimos una prueba, pero bueno, vamos primero rápido, Berta, porque ya mucha gente ya estaba enterada que aquí estábamos en línea, en vivo, preguntarte en pocas palabras qué es el Pacto Global Migratorio, Berta, para ti que eres una experta en migración. Ok, gracias. Para mí, ¿qué es el Pacto Global en cortas palabras? Es la ruina, la perdición, la inseguridad y la crisis más grande en México. Pero en el significado que tiene este pacto global, que tuvo una actualización en Marrakech, donde Marcelo Ebrard firmó a nombre de los mexicanos, ¿qué firmó, Berta? ¿Qué exactamente firmó? Firmó entregar la soberanía a la ONU, firmó el recibir abiertamente fronteras, abrir fronteras de México norte y sur para recibir criminales, no criminales, enfermos, no enfermos, firmó el empoderar, el darle todo el derecho a los pseudo emigrantes, porque para mí la gente que entra a fuerzas a un país es un invasor y una emigración masiva es una invasión. O sea, para mí eso es. Pero aparte firmó que los mexicanos vamos a pagar médico, escuela, reunificación familiar, casas, préstamos, todo para los emigrantes antes que los nacionales. También firmó de que los emigrantes que vengan van a tener el derecho de votar y ser votados. También firmó decir que no somos profesionales, tenemos que tener una cédula. No, ellos si vienen y tengan el título o no lo tengan, ellos van a poder trabajar en la profesión que quieran y lo que quieran. Y si se dan cuenta, se está implementando ese pacto global de forma indiscriminada, sin ningún derecho para las autoridades, dejó en total estado de indefensión. Son 23 puntos, Gilberto, pero al principio se lee muy bonito, pero ya cuando empiezas con el punto 14 y 17, pero desde el primero que tú lees, está hablando de entregar la soberanía a la ONU, y la ONU es la que determina, pero la ONU está diciendo que emigrar es un derecho. Entonces, si emigrar es un derecho, ¿por qué no exigirle a los otros países que les den un pasaporte y una visa y que los manden al país que quieran emigrar? Porque como es un derecho, entonces así. Eso fue lo que firmó Marcelo Ebrard. Ahora, eso es lo que firmó Andrés Manuel López Obrador, porque no se les puede detener, no se les puede revisar si qué documentos tienen o qué documentos no tienen. Pero donde se equivocó Andrés Manuel López Obrador fue en que esa migración no debe de fluir a Estados Unidos, porque Estados Unidos no ratificó el Pacto Global. A ver, eso es lo que quería preguntarte, Berta. Si me permites, la pregunta que muchos mexicanos nos hacemos es, ¿qué países no firmaron ese pacto? O sea, que vieron que iban a poner en entredicho su soberanía. Platica, porque yo sé que tú has metido mucho tiempo, mucho esfuerzo, y ahorita te tengo muchas preguntas, pero dime qué países no firmaron ese pacto global de migración. Bueno, mira, de Europa te puedo decir que Israel, otros países, pero te puedo hablar de Latinoamérica. Es que me interesaría que nos enfocáramos en Latinoamérica, porque sí, aquí es el problema. Mira, de Latinoamérica no firmó Estados Unidos, no firmó Chile, no firmó República Dominicana, no firmó Brasil, ¿sí? Entonces, o sea que ellos siguen siendo soberanos en materia migratoria en su país.
Exacto, Estados Unidos, Chile se porque has de saber que la expresidenta de Chile es la nueva comisionada de los derechos humanos. Entonces, ella cuando fue presidenta, antes de salir y antes de ser comisionada de los derechos humanos, ella sí había firmado el Pacto Global. Te comento esto, de los 164 países que firmaron, 13 países se salieron, entre ellos Chile, como te comento, Estados Unidos, Brasil, República Dominicana. Entonces, ese es el gran problema que Berta Aguirre ve en esa firma de ese pacto global. ¿Por qué? Porque tú ves lo que está pasando en España, ves lo que está pasando en Europa. O sea, en España simplemente camina la gente blanca en la calle y llegan los africanos y los golpean. Ve todo lo que está pasando, pero en México va a ser peor. Me pregunta aquí mi audiencia, Berta, me pregunta mi audiencia que cómo, si tú te dedicas a la migración, pues para ti es un negociazo que vinieron un montón de migrantes y ayudarlos a pasar, te vas a ser millonario. ¿Qué andas metido en esto? Porque amo a México, porque los mexicanos hemos batallado muchísimo para lograr salir de esa dictadura anterior, porque yo soy mexicana, porque me corre la sangre mexicana, porque yo soy muy patriota, porque nos está afectando también a todos los mexicanos y los latinos en Estados Unidos, porque no me gusta que usen a la gente para hacer sus cochinadas políticas, refiriéndome a la ONU y refiriéndome a Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Cuba, Venezuela, sinvergüenzas, y ahora Andrés Manuel López Obrador. Yo voté por López Obrador, estoy desilusionada, estoy enojada, por eso yo sé que sería un negocio para mí, pero yo estoy de acuerdo en mis principios, la inmigración legal, digna, ordenada, informada y primero México. Oye, Berta, me llama la atención porque tú me dabas como antecedente que tú fuiste una promotora de Estados Unidos, en México también, de votar por López Obrador. ¿Por qué te decepciona? Si nos imaginábamos que iba a querer convertir en un Centroamérica México. ¿O no te diste cuenta? No. O sea, es que yo me fui por dos cosas. Una, yo de verdad no iba a votar por él, pero dos, yo me entero 2 años antes de que él gane, que él va a ser el presidente de México, y yo escuché que él dijo que iba a cancelar todos los pactos, tratados, convenios internacionales que había hecho la mafia del poder. Sí. Pero en mi inteligencia, 2 años antes, yo me enteré en una plática allá en México que él iba a ser el presidente de México, y no soy tonta. Yo hice campaña por él creyendo de alguna manera que iba a cancelar el Pacto Global de Inmigración, que eso sí nos afecta muchísimo, pero para que ahorita la gente que me está atacando, que son de Morena, saben que yo hice una campaña firme y que puse, o sea, que dije, bueno, pues, ¿quiénes fueron aquellos que vamos a votar por este? Entonces, ahora a ellos les consta, y yo te diré, de 1,000 morenos que me escuchan y que estuvieron conmigo en la campaña y que ahora estoy reclamando el Pacto Global de Inmigración, solamente 2 tontos que tienen un hueso en el poder son los que me dijeron de cosas, pero los demás se han quedado calladitos y han escuchado. Por eso voté por él, porque yo sabía que al momento de yo reclamar, tengo todo el derecho de reclamar y exigir como lo estoy haciendo hoy. Oye, Berta, una pregunta. Ahorita hablabas de unos temas que verdaderamente ponen la carne de gallina. Hablas de enfermedades, de posibles potenciales células criminales o hasta terroristas. ¿Por qué te atreves a decir que se está infiltrando entre las caravanas de migrantes ese tipo de gente? ¿De dónde sacas esa información, Berta? Bueno, nunca se dice de dónde sacas tu información, eso jamás se dice. Lo que sí les puedo decir es que ustedes se lo pueden corroborar. Yo no voy a decir mis fuentes porque no voy a poner en peligro a la gente que me está pagando conocimiento en un momento dado de mandar. Si Andrés Manuel López Obrador y Ebrard y Sánchez Cordero no paran esa inmigración indiscriminada, no cierran fronteras, yo no voy a revelar mis fuentes porque voy a tener las bases para demandar con su ayuda de Gilberto Lozano en cortes internacionales con pruebas fidedignas, y te lo puedo decir,
porque se han escuchado los audios en las caravanas, eso sí te lo puedo decir, yo estuve, eso sí, yo estuve infiltrada en las caravanas de la que viene y la que va a venir. Yo estuve infiltrada, escuchando, viendo, y además me consta, porque yo fui a Chiapas, yo soy de las que yo voy a donde tenga que ir. Oye, Berta, de hecho, sí, okay. de hecho, Berta, más que mi interés de poner en riesgo el nombre de tus fuentes, lo que sí le es importante a todos los mexicanos que nos están escuchando, no sé cuántos tienes conectados tú, yo aquí tengo ya 430 personas en vivo, y la pregunta es, ¿cómo recoges esa información? Tienes que decir de la fuente. Lo que te estoy entendiendo es que tú te metes dentro de las caravanas, la gente que te apoya se mete dentro de esas caravanas, escucha, ve y observa lo que está pasando. ¿Es correcto, Berta? Sí, aparte de eso, yo sí me metí con las caravanas de un tramo de lo que fue Jalisco a Nayarit. Yo sí me metí ahí, yo caminé un rato con ellos, yo platiqué un rato con ellos, y claro, como vil hondureña, y ahí es donde tú te das cuenta qué es lo que está pasando. O sea, oye, pero a ver, tengo que ir a ver de primera mano. Claro, a ver, entonces tú que eres una persona confiable y valiente y además brillante en el tema migratorio, ¿qué observaste cuando te atreves a decir que hay enfermedades como lepra, sarampión, viruela, enfermedades venéreas? Además, se ven claramente células de maras, de gente cubana que tiene otras ideas completamente diferentes y que inclusive se atreven a calificar a los mexicanos de basura. ¿Dónde lo escuchaste? ¿En las caravanas? Sí, de hecho, no sé si le pasé un audio a usted, porque a mí me gusta que lo que Berta Aguirre dice desde hace más de 22 años que estoy en los medios de comunicación, estuve en Televisa, estuve en TV Azteca, estuve en diferentes medios de comunicación, todo Jalisco, diferente en Monterrey, estuve en Piedras Negras, he estado en muchos lugares, en Univisión, o sea, me han llamado en Univisión para hacer unas intervenciones. O sea, ¿por qué le estoy diciendo eso? Porque yo lo vi, a mí nadie me lo platicó. Porque aquí, cuando llegan a Estados Unidos, tenemos un albergue en Texas que está lleno de gente con epidemia de paperas, porque estuve en Texas y fuimos al hospital y estaba lleno de esa gente y no se podía entrar porque se podía contaminar. En Tijuana me tocó ver a un señor ya mayor, todo vendado, y se lo quitó y me dijo, mira, yo tengo lepra, yo lo vi, nadie me lo dijo. Por respeto a ellos no los grabé. Otra muchacha estaba llena de chancros, o no sé cómo se llama eso, pero lleno de es enfermedad venérea. Algo así en la cara, pero eran de venérea. Ella misma me dijo, este cabrón me pegó una enfermedad porque se mete con muchas putas. O sea, vea hasta dónde llega ese tipo de gente. Y luego otro muchacho me dijo, mira, que yo soy gay, y sí, era gay. Me dijo, yo soy gay, yo necesito una oportunidad, me acaban de violar y que no sé qué tanto, y si era cierto. O sea, ¿por qué entre ellos se violan, entre ellos se roban, entre ellos se matan? Es la persona que me decías que traía SIDA. Me mandaste un audio donde la persona aceptaba que traía SIDA, por eso quería irse a Estados Unidos, ¿no? Sí, y le mandé un audio donde una muchacha coordinadora de las caravanas que están en Texas, que les da la oportunidad de entrar, fíjense bien, les da la oportunidad a Estados Unidos de entrar para un proceso de asilo, es un proceso de deportación. O sea, un proceso de asilo en realidad es una corte de deportación. Le dan la oportunidad a toda esa gente, y esa gente desde dentro de Estados Unidos está coordinando esas caravanas. Y esa muchacha que está coordinando desde allá, desde acá, desde Texas, desde California, desde Nueva York, desde Chicago, es gente centroamericana. Entonces, ella misma dijo, sí, mataron a esta fulana porque venía jodiendo y jodiendo con los de las maras. ¿Por qué? Porque esa chava se venía peleando con los de las maras porque no quería que viniera la caravana que ellas venían. ¿Y qué pasó? La misma mara los mató. Ahora, mi pregunta es esta, ¿por qué si Sánchez Cordero, Ebrard y López Obrador saben que supuestamente vienen ellos huyendo de la pobreza y supuestamente vienen huyendo de la inseguridad, vienen acompañados de maras y células de paramilitares? Y yo tengo los audios de un periodista hondureño que está asilado en México, y tengo la versión del señor Ulloa, que es coordinador
de caravanas y que es un paramilitar hondureño, y tengo sus audios y me dijo que él lo puede decir públicamente, donde ellos, o sea, ellos están viniéndose paramilitares para matar hondureños dentro del territorio mexicano para que se arme un problema. Y yo lo escuché cuando yo venía caminando con esa gente. Claro, no aguanté tanto, ¿verdad? Porque yo no voy a caminar tanto. Berta, también me comentaste. Sí me los aventé. Sí, Berta, también me comentaste que empezaste a notar que había gente de Medio Oriente, inclusive rusos, que se empiezan a infiltrar con células que tú empiezas a evaluar como potenciales terroristas. ¿Es correcto? Sí, ¿por qué? Porque yo me doy cuenta, porque yo sí he viajado, por ejemplo, a Cuba y a Venezuela. Entonces, yo sí sé quién es de la inteligencia cubana y quién es de la inteligencia venezolana. Y aparte de eso, luego se da cuenta uno, por ejemplo, los haitianos, por ejemplo, los rusos. ¿Usted me puede decir cómo puede ser que vuelen los rusos, que vuelen, hay un vuelo de Rusia a Cancún? Y me puede decir cómo pueden volar de Cancún, estaba prohibido antes volar a frontera y ahora está abierto. Entonces, los rusos están volando desde Cancún hasta Ciudad Juárez, que yo los vi, o los cubanos que entran desde Cuba, están entrando hasta Ciudad Juárez o están entrando hasta Tijuana en avión. Entonces, ¿por qué te das cuenta que son asesinos? Porque al momento en que tú los ves caminar, te das cuenta que ellos no son iguales que los demás. En Ciudad Juárez tenemos un video, en Ciudad Juárez, en un taxi del aeropuerto de Ciudad Juárez, llegan al albergue de la Casa del Migrante, que le mando un saludo a toda esa gente que está haciendo muy bien su trabajo, porque no los dejan salir y si se salen ya no los dejan entrar. Está muy bien ese albergue. Entonces, haz de cuenta que llegan 2 mujeres y un hombre cubanos. Yo he estado en Cuba, he vivido en Cuba 3 meses y yo me doy cuenta que para comprarte un celular tienes que prostituirte, aunque seas doctor, aunque seas doctora, aunque seas todo. ¿Por qué? Porque tu máximo sueldo es de 20 CUC, que son como 20, si es de 1 a 1 son $20, o si es menos son $19, 20 CUC al mes. Y lo menos que gana esa gente, los obreros y todo eso, lo menos que ganan son 5 CUC al mes. Estás hablando de eso. Para que se compren un celular como ellos traían, para que se compren los zapatos que ellos traían, la ropa que esa gente cubana traía, cuando yo les dije que ellos eran de la inteligencia cubana, se dieron la media vuelta y se voltearon, porque le dije, ¿de dónde vienes? No, pues de Pinar del Río. Ah, desde el Pinar del Río hasta Ciudad Juárez. Y le dije, no, pues bendita la inteligencia cubana, ¿no? Y nomás se me quedó viendo. Y porque yo he platicado con gente de la inteligencia cubana en Cuba, y porque yo he platicado con un ex agente de inteligencia cubano acá en Miami, por eso yo los sé identificar al igual que los venezolanos. Berta. Los rusos, la manera que tienen de actuar, o sea, ya sabe, los rusos parecen militares, sí, pero se da uno cuenta, por ejemplo, yo tengo una compañera en el inglés que es rusa, y es una persona humilde, es una persona con miedo de hablar, y sin embargo, los que son paramilitares rusos, a ellos les vale madre y ellos hablan lo que quieren y dicen lo que quieren, ¿sí me explico? Y con esa compañera yo me di cuenta de muchas cosas. Entonces, por eso yo estoy diciendo con conocimiento. Ahora, la gente que está apoyando a López Obrador es puro venezolano y puro cubano. Y Berta, déjame hacerte una pregunta. Hasta su médico es cubano. Sí, lo sabemos. ¿Sí? Berta, te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué crees que los medios de comunicación de México no han puesto esta nota tan importante que es de lo que está empezando a ocurrir con esta invasión de México? ¿Por qué no sale? ¿Por qué está en las páginas interiores y no sale el problemón que se está causando en todo México? ¿Cuál es tu hipótesis? Mi hipótesis es la siguiente, porque Andrés Manuel López Obrador o está amenazado o su premio y como fue presidente de México, eso está ahí. La otra cosa de que nadie dice nada porque no lo entiende. Yo hablé con un maestro, que mis respetos para ese maestro, que es una persona súper importante para mí, y hasta se enojó conmigo, porque me dice, no voy a tocar un tema que no conozco. Ese es el punto. Ningún senador, ningún gobernador, ningún político, mucho menos un mexicano, sabe que se estaba implementando el Pacto Global de Inmigración
y lo empezamos a saber por la señora Ariel, de allá de Cancún, por la señora Carmen Malagón del DF y por su servidora. Empezamos a concientizar a la gente y de ahí fue que se empezó a saber desde noviembre del año pasado, fue que empezamos a decirles de que no se fuera a firmar, de que esto, de que el otro, ya no había para atrás, o sea, ya se había firmado Pero pregunta concreta, Berta. Estamos alertando de ese pacto global. Pregunta concreta, Berta. Como tú sabes, nosotros en el Congreso Nacional hemos mandado miles de correos electrónicos a los senadores, a los 128 senadores, pidiéndoles que no ratifiquen este pacto. La pregunta para ti, que sabes más que nosotros, ¿está ratificado por el Senado o no está ratificado el pacto? No, es que su correo electrónico debió de haber sido: exigimos la cancelación del Pacto Global de Inmigración y Refugiados de la ONU por ser ilegal, anti e inconstitucional, porque nosotros tenemos las pruebas de que el mismo Senado nos dijo y nos contestó que ese pacto ellos no conocieron. Tenemos un reporte de una senadora del 2015-2016 que ella pidió al presidente Peña Nieto que le incluyeran al Senado y la presidencia no quiso. Pero tenemos la prueba de la contestación del Senado que ellos no ratificaron porque ellos no consideran el Pacto Global de Migración como un instrumento internacional. Ellos no consideran que sea vinculante. Entonces, eso es un error, por lo tanto, sus correos debieron de hacer: exijo la cancelación inmediata del Pacto Global de Migración y cierre de fronteras por ser anticonstitucional, inconstitucional, y eso también le perjudica a la ONU. ¿Por qué le perjudica a la ONU? Porque la ONU en sus 23 puntos de su pacto global dice que para la firma de ese pacto debieron de haber estado todos los involucrados, y los involucrados se refiere al Senado. Europa se jode porque en Europa su parlamento sí firmó. La única salida que tenemos los mexicanos es que por la falta, la ineptitud de Ebrard, por la ineptitud de Andrés Manuel López Obrador, por la falta de conocimiento de cuestiones internacionales y migratorias con conocimiento de causa, le digo, ellos se brincaron por el arco del triunfo, con perdón de la expresión, la Constitución, y eso a la ONU no le conviene, porque ya a nivel internacional sí podemos hacer una demanda internacional criminal Berta, ¿qué tan cierto? De la ONU y en contra de México por haber violado la Constitución. Porque es un instrumento internacional, porque fue firmado por 154 países. Sí es un instrumento internacional porque está permitiendo la entrada de diferentes nacionalidades a nuestro país. Sí es un instrumento internacional porque se les está expidiendo visas humanitarias cuando se deberían de expedir visas de trabajo con fecha de expiración. No se les debe de expedir. Es vinculante porque está exigiendo que se cambien las leyes para que pueda caber esa gente y esas sectas satánicas, para que puedan caber esas culturas en México. Está prohibido a partir de diciembre o enero de este año. Va a ser un crimen señalar o hablar lo que estamos hablando, y el Senado, como foca, siguiendo lo que dice Andrés Manuel López Obrador, y los 100 millones de mexicanos que no votaron por él, en vez de hacer algo, se quedan callados. Los que votamos por él y sabemos rectificar, aquí estamos dando la cara. Y la gente se la busca en pelearse entre líderes, cuando en realidad los debemos de unir como mexicanos, indiferentemente del partido, religión, lo que sea, para exigir la inmediata cancelación de ese Pacto Global de Inmigración, o en su defecto vamos a cortes internacionales. Y es una lástima porque el derramamiento de sangre que ya existe y el que va a haber tanto de migrantes como de mexicanos va a ser única y exclusivamente responsabilidad de Andrés Manuel López Obrador, porque yo no escogí a Ebrard, yo no escogí a Sánchez Cordero, yo no escogí a su bola de ineptos. Y también responsabilizamos a todas las fracciones parlamentarias por quedarse calladas y no decir nada, cuando deberían ya de exigir que se cancele, porque ya se les presentó por la licenciada Carmen Malagón, ya se les presentó la contestación de su negativa a cancelar,
y demostrándoles que sí es vinculante. Ya se le presentó al Senado, se le presentó a la Presidencia de la República y se le presentó a todas las fracciones parlamentarias y se les ha mandado correos y se les ha dicho, entonces no tienen ninguna excusa. ¿Qué está pasando aquí? Les llegaron al precio y por el miedo que le tienen a Soros o por el miedo que le tienen a la ONU, que se pongan a pensar que aquí quien manda son los mexicanos. Berta, ¿qué tan cierto es que la esposa de Marcelo Ebrard es hondureña? Totalmente. Y no tenían por qué haberla nombrado como embajadora honoraria de la Cruz Verde o del DIF, porque ella es una extranjera y aunque tenga nacionalidad mexicana no puede ocupar ni un cargo público, menos aunque sea esposa de Marcelo Ebrard. Y esa señora cometió muchos fraudes y ella está en contra del presidente que está ahorita en Honduras. Por eso está haciendo este golpe de Estado orquestado por esta señora y tenemos audios de la voz de ella y tenemos pruebas de la misma gente hondureña que la señala a ella y a Marcelo Ebrard y a López Obrador, quienes trajeron a toda esa gente y quienes abrieron las fronteras. Berta, dile por favor a los mexicanos, ¿qué cantidad crees tú que ya esté dentro de México, en sus fronteras, en el interior? ¿De qué cantidad de inmigrantes que con estas caravanas ya están ahorita aventándonos un trapo en el móvil o como una persona? Yo creía que me iba a matar si no le daba un peso, la verdad, me ocurrió aquí en Monterrey y claramente su acento era centroamericano. Pero vamos a hablar de magnitud. ¿De qué dimensión estamos hablando? Yo tengo el dato de que en febrero entraron del orden de 78,000 en puro febrero migrantes. ¿Tú qué dato tienes que ya está aquí dentro de México invadido? ¿De qué estamos hablando? Desde diciembre. Estamos hablando de que tan solo aquí en Estados Unidos de estos últimos 2 meses tenemos 70,000 dentro. Que ya entraron a Estados Unidos. 70,000 dentro de Estados Unidos, que está habiendo un filtro supuestamente. Ahora, estamos hablando de octubre a la fecha. Yo pienso que fácil debe de haber 500,000 de personas, más los que no se han registrado. Y yo, de verdad, que les hago un llamado a todos los mexicanos que no le vamos a dar gusto a López Obrador de esto. López Obrador no tiene un proyecto económico para recuperar a México. No va a detener a los guachicoleros. Ese avión presidencial cuesta un día de storage en Estados Unidos, y lo tienen en Estados Unidos, un día de storage cuesta, o de bodega, cuesta lo que Andrés Manuel López Obrador gana en un año. En un día se gasta lo que Andrés Manuel López Obrador gana en un año como presidente para guardar ese avión en Estados Unidos. Entonces, si todo depende de Estados Unidos, no le demos el gusto de levantarnos en armas, sino de que se unan para exigir la cancelación inmediata, y aparte de eso, que hagamos resistencia ciudadana y que no se vote en las urnas, secuestremos las urnas hasta en tanto no se cancele ese pacto global. Pero no nos vayamos a las armas, porque eso es lo que está buscando Andrés Manuel López Obrador, que Estados Unidos le haga una situación para excusarse de lo que ya no hizo como presidente. No nos va a cumplir, pero mi más grande dolor es que cuando ella se dé cuenta que le depositó la confianza a esta persona, ese es el dolor más grande. Esa gente que tenía la esperanza en él, al menos yo como profesional, o los otros que votamos por él, tenemos a un Mireles que está decepcionado, tenemos a un Sicilia que está decepcionado, tenemos a mucha gente que está decepcionada de los altos niveles, pero yo lo siento por la gente humilde, de verdad, como los desplazados de Chiapas, lo siento por las tarahumaras que de la hambre que tienen prefieren suicidarse, o sea, sienten tanta hambre que mejor prefieren asesinarse solos. Berta. Yo lo siento por la gente de campo, los campos que no estén usados, que no se estén trabajando, se los van a quitar. Entonces es ahí donde va a venir el dolor. Oye, Berta, mira, hay muchas preguntas de mis aquí contactos, unas muy interesantes. Cuando tú hablaste de 500,000 que puede estar ya ahorita, que ya tú estimas que ya hay 500,000 de migrantes dentro de México, ¿tú creías de
¿cuál es aparte, decías que tienes dos hipótesis, o le llegaron al precio a López Obrador, o trae una agenda rara al permitir 500,000 de centroamericanos aquí? Cuando te refieres a una agenda rara de López Obrador, ¿qué es? ¿Bolivarización a México? ¿Usarlo? ¿Tener grupos de choque? ¿Tener un ejército de gente que no tiene nada que perder para que reprima al pueblo? O sea, cuando tú dices que hay una o le llegaron al precio o la otra está haciendo una total ineptitud, porque la otra podría ser simplemente que es un inepto y que así como se le ha salido de control el problema de los paros laborales en Matamoros, en Michoacán, con la tomada de los ferrocarriles, de los problemas graves que se le vinieron cuando le dio para adelante a la termoeléctrica en Morelos. O sea, tú ves una cantidad de cosas que yo me atrevo a decir que es más bien ineptitud, pero tú piensas que puede tener una agenda perversa. Amigos, déjenme volver a ponerme en contacto con Berta. Ya está, vamos a ver. ¿Me escuchas, Berta? Sí. Sí, Berta, te preguntaba que si tú veías que pudiera ser una agenda perversa la que tiene López a la hora que deja indiscriminadamente entrar enfermos, criminales, maras, carteles, de todo. A la hora que los deja entrar, ¿es ineptitud o hay perversidad? Pues yo pienso que hay de las dos. Hay una ineptitud porque para hacer sus cochinadas debió de haber primero leído el Pacto Global de Inmigración y haber llevado para que firmara y ratificara el Senado para que quedara totalmente perfecto. Ahí yo me refiero a su ineptitud de él y te lo puedo decir con conocimiento de causa, Gilberto, no me vas a dejar mentir. Yo he estado con abogados desde hace 27 años diciéndoles, nos están invadiendo poco a poco, porque la gente que me dice que el PRI dejó entrar a gente, que el PAN dejó entrar a gente, sí, pero era paulatinamente, les decía, nos están invadiendo, y les decía, hay que resguardar frontera norte porque están deportando a gente que es extranjera a territorio mexicano y nadie decía nada. ¿Por qué lo hacían? Por ineptos y por desconocimiento de la ley de inmigración. A mí me juzgaron de loca, ok. Por inepto y por ambicioso y porque se volvió loco con el poder y porque Marcelo Ebrard y la esposa de Marcelo Ebrard, cada quien trae su agenda. La esposa de Marcelo Ebrard quiere darle golpe de estado al presidente que está en Honduras. Por eso se está ayudando a traer a esa gente. La otra, de que traen su república bolivariana para juntar desde Venezuela, Centroamérica y México y Cuba. Traen su alianza con Rusia, con China y todos los demás, y con todos los países de izquierda. Traen su estúpido plan Marshall, que ahí ya se jodieron desde el momento en que vinieron a pedir dinero a Estados Unidos y a Canadá para evitar la inmigración indocumentada. Entonces, ya se volvió loco y los otros se volvieron más porque no le puede servir a muchos amos y él a quien le debe de servir es a México. Claro. Entonces, Berta, una pregunta. Tanta gente es para que tenga INE, para que cuando ya los mexicanos abran los ojos estén sometidos por una Guardia Nacional que nada tiene que ver con los principios mexicanos, que no tiene nada que ver con nuestros militares y nuestro heroico cuerpo militar mexicano, que es una Guardia Nacional que por eso trae casco para mí en lo personal, porque todos van a ser paramilitares centroamericanos y de diferentes nacionalidades, y que después esos mismas gentes le van a dar un golpe de estado a López Obrador y a México. Esa es mi situación, porque ¿por qué darle INE? ¿Por qué darle credencial de elector a esa gente desde el momento que entra? Entonces, eso es lo que trae López Obrador para reelegirse y quedarse en el poder. Que nos van a hacer como Cuba y Venezuela, te tengo una mala noticia. No va a poder ser como Cuba y Venezuela porque Cuba y Venezuela son patriotas. Cuba y Venezuela son patriotas y no tienen sus fronteras abiertas y se reservan el derecho de admisión. No vamos a ser como Cuba y Venezuela
porque el padre de toda esa bola de desgraciados era Fidel Castro, y esta gente es una copia mal hecha. Y Andrés Manuel López Obrador, J. Cole y todos ellos son una copia mal hecha. Que te voy a decir algo que me preguntaste hace ratito. ¿Qué no te diste cuenta de la República Bolivariana? No. Yo me di cuenta porque yo pregunté una y mil veces a su partido, e incluso le llamé al señor Ponce de Jalisco, que es el secretario particular de Lomelí, el superdelegado de Jalisco, y ellos me dijeron, ya estamos trabajando sobre de eso. Y ahora esa misma gente está sorprendida de toda la raza que está metida en Jalisco. Simplemente en Jalisco tenemos un parque que se llama La Solidaridad, había más de 2,500 personas. En Jalisco nada más, imagínate. Oye, Berta, tres preguntas más. La primera, yo soy un guatemalteco o soy un nicaragüense, me voy en una caravana como esta que se está anunciando de otras 30,000 personas el 10 de abril. ¿Qué hace la Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de Migración, la Sedena, cuando yo estoy en la frontera? Sí, empujo las rejas y todo, pero ¿qué hacen conmigo? O sea, yo voy ahí en el bulto. Quiero ver físicamente lo que tú has visto en las zonas de la Parada de Chiapas. ¿Cómo entra esa gente cuando dices que entra indiscriminadamente? Entra, o sea, porque por ejemplo, ya quitaron erróneamente, la Sánchez Cordero acaba de quitar la oficina del Instituto Nacional de Migración de Chiapas. Entonces, te das cuenta de que está libre la entrada de Guatemala hasta el himno de Tehuantepec, está libre, la gente puede entrar. Ahora, por el Pacto Global de Inmigración dice que esa gente no puede ser detenida a menos de que cometa un delito. Y la ineptitud de Sánchez Cordero y la ineptitud de Andrés Manuel López Obrador están llevando al pie de la letra. No pasa nada. Mira, te lo digo porque yo lo vi en Tijuana. O sea, todo lo que tú me digas yo te lo voy a contar. En Tijuana me tuvieron que llamar para ayudarle y asesorar al comandante de la Policía Federal y al comisario de Tijuana, les mando un saludo, y a unos militares. ¿Por qué? Porque estaban atrincherados como 200 centroamericanos en el albergue del Benito Juárez. No nos podían ayudar porque tenían un amparo. Cuando yo llego y reviso el mentado amparo, el amparo protegía, la justicia de la Unión protegía a fulano, como 13 fulanos, que no eran los 200 y tantos que estaban ahí, y por el desconocimiento de la ley de los cuerpos de seguridad nacional, se están dejando avasallar y rebasar por esa gente estúpida, con perdón de la palabra. Berta, entonces, Berta, una pregunta más. Déjame hacerte una pregunta. Permíteme, porque por las preguntas que está haciendo aquí el público muy interesado en tu conversación. Pero la gente me pregunta lo siguiente. Olga Sánchez Cordero, apenas en la mañanera de ayer, dijo que no van a hacer nada porque Trump diga o no diga. A mí me importa poco Trump, sino lo que está diciendo ella es que no van a retener absolutamente a nadie. ¿Y qué se habla? De que ella firmó ya un convenio con Estados Unidos de convertirse en seguro, país tercero seguro. Yo, con palabras comunes de los mexicanos, me gustaría que les explicaras a los mexicanos qué significa haber firmado ese convenio por parte de esta señora que tanto daño le ha hecho a México, a la hora que firmó ese convenio con Estados Unidos, de qué significa ser tercer país seguro. Sí, mira, primero déjate termino de decir que están amarrados de las manos todos los cuerpos de seguridad nacional, incluyendo los militares. ¿Por qué? Porque cuando yo fui a Tijuana, ellos no lo podían tocar hasta que yo les expliqué que un juez de distrito, que eso hace precedente en toda la República Mexicana y se debe de aplicar, un juez de distrito ya dijo, que el amparo y protección era para no poner a esas personas a disposición del INAMI a menos de que cometieran un delito. Con esa resolución era para que ya todo mundo vaya a dar a la cárcel si comete un delito, sea centroamericano o no sea centroamericano, porque Dios se modifica la Constitución. Y si los mexicanos no hacemos algo, esa Constitución va a quedar tipo Cuba o tipo Venezuela,
de represión si no abrimos los ojos. Ahora, lo que dijo Sánchez Cordero en la mañana es correcto, de que no va a hacer absolutamente nada. Sí. ¿Por qué? Porque ni siquiera firmó como tercer país seguro. Un tercer país seguro para Estados Unidos es donde Estados Unidos pone oficinas de inmigración para procesar los casos de asilo de personas que no puede tener dentro de Estados Unidos, pero se quedan en un tercer país seguro hasta que se procesa su trámite y se procesa en ese tercer país seguro, y cuando ya está el asilo se va. Pero de 100 solicitudes, 90 no califican, 10 califican para el proceso de asilo, y al momento de la sentencia o la resolución solamente uno califica para el asilo porque los otros no tienen pruebas. ¿Y dónde se quedan esos 99? De Estados Unidos. Berta, ¿dónde se quedan esos 99? Eso no debe ser deportados. O sea, si están en un país seguro, en un tercer país seguro, al momento de que esa gente no califica, inmediatamente son deportados a su país. Pero el proceso legal, Berta... Aquí se van a tener que quedar. ¿Por qué? Porque México tiene ese pacto global de inmigración. Lo que quiero que entienda tu audiencia y toda la mía y todo México, y que entienda Estados Unidos, es que mientras de que esté firmado ese pacto global de inmigración por parte de México, va a ser el baño y patio trasero oficial con esa firma de Sánchez Cordero, ni siquiera la dignidad de un tercer país seguro. Baño de Estados Unidos oficial, por no saber leyes internacionales, por no saber trabajar con el presidente Donald Trump o con Estados Unidos. Yo te voy a ser bien sincera y quiero que le quede muy claro a tu audiencia, porque después no quiero que digan, Berta no lo dijo. Fíjense bien, yo soy una de las primeras que odiaba, vomitaba a Donald Trump. Yo soy la primera por sus políticas, por las políticas de tolerancia cero, no, sino por lo grosero que se comportó con los mexicanos, por lo grosero que hacía las cosas, pero hasta hoy, que él no firmó ni ratificó el Pacto Global de Inmigración, y que mientras de que esté ese ogro en la Casa Blanca, no se van a abrir fronteras a Estados Unidos, porque si se abren fronteras a Estados Unidos, firma Estados Unidos el Pacto Global, lo firmó Canadá, entonces ahora sí vamos a hacer el baño de Canadá y de Estados Unidos, porque obvio que Estados Unidos, aunque tenga fronteras abiertas, y Canadá van a mandar la basura a México. Oye, ¿cuánto puede durar un proceso legal para que alguien finalmente lo sentencien de que le dan asilo o no? ¿Cuánto puede durar una persona en el convenio que firmó Olga de que se pueden quedar en Tijuana? ¿Y cuánto puede tardar en que le digan a la persona, ¿sabes qué? No eres admitido en Estados Unidos, o ¿sabes qué? Si eres admitido. 1 de cada 100. ¿Cuánto puede tardar ese tiempo? Tardar de 1 hasta 5 años, pero aquí el problema es que como no saben leyes de inmigración y no saben leyes internacionales, ninguno, y otro puede ir hasta con Peña Nieto. O sea, ese es el gusto que yo me puedo dar y lo que me puede sentir satisfecha, de que yo sí sé mucho en cuestiones de inmigración, tanto México, Estados Unidos, y te voy a decir una cosa, dura de 1 año a 5 años, pero la respuesta para mí en esto, o sea, ¿cómo vas a recibir a una persona 5 años? ¿5 años la vas a mantener? O sea, 5 años te vas a comprometer a mantener a esa gente, no se puede, porque fíjate, cuando entra una persona para el proceso de asilo dentro de Estados Unidos, como están entrando esa gente, ¿ok? Van a entrar, pero no se les va a dar casa, no se les va a dar comida, no se les va a dar nada, ¿ok? No se les va a dar absolutamente nada, ¿cierto? Así es, entonces, ¿qué va a hacer esa gente aquí? Exacto, esa es la pregunta del millón. O sea, entonces, si no se les va a dar nada, ¿me quieres decir qué vamos a hacer con esa gente nosotros? Estimada Berta, una última pregunta. Te agradezco muchísimo la apertura, la valentía, porque entiendo, Berta, y es importante que lo sepan nuestros amigos que nos están viendo y los que van a ver posteriormente este video, que se supone que si se ratifica el pacto, que lo están dando por medio ratificado, lo que estás haciendo tú al decir esto y lo que estoy diciendo yo, le llaman discriminación de la migración y podemos ser metidos a la cárcel por crear
una animadversión a la migración. ¿Es correcto eso que estoy diciendo que está en el Pacto Global Migratorio, que nadie puede hablar mal de la migración porque se considera un delito por causar una animadversión a los migrantes? ¿Es correcto lo que digo? Así es, así es. O sea, cuando cambie la ley, porque acuérdate que están cambiando la ley y están diciendo que se cambia la ley y que todo aquel que hable en el Pacto Global, todo aquel que hable o se exprese mal de la inmigración, va a tener cargos criminales. Por eso te digo que sí es vinculante su pacto global, porque está modificando las leyes, ¿sí? Para que pueda caber eso aquí, por ejemplo, sí, está la ley de que te castigas si te expresas mal, si le dices negro a un negro y todo eso, pero como somos indios mexicanos, nos van a querer causar un problema gravísimo a todos los que estamos hablando de esa gente. Pero por eso insisto en que la solución, ¿cuál es? La solución es que ya tenemos los documentos que comprueban que no fue ratificado por el Senado. Entonces aquí lo que nos queda es presentarnos al Senado y decir, exigimos la cancelación. Si el Senado no lo quiere hacer, entonces ya para ese momento tenemos que tener las denuncias ante la ONU misma y decirle, tú estás ejecutando un pacto global y México está ejecutando un pacto global sin estar resguardado por la ley mexicana, ratificada por la ley mexicana. Y decir, ¿sabes qué? Se tiene que hacer cargos criminales porque está violando la Constitución de México y aparte de eso está trayendo gente y la gente se está muriendo, se está perdiendo. ¿Sí me explicó? Perfectamente, Berta. Berta, la pregunta esa es la pregunta final. Nosotros, como Congreso Nacional Ciudadano, mucha gente no nos quiere. Y te voy a decir por qué no nos quieren. Porque nosotros somos acción. Al que le gusta mucho andar acá debatiendo ideas y debatiendo conceptos y que estrategias y cosas así, la verdad termina molestándose dentro del Congreso Nacional Ciudadano, porque a nosotros lo que nos gusta es la acción, tan sencilla, pero puede ser a lo mejor estéril en algunos casos, el que decidimos mandarle miles de correos electrónicos a cada senador exigiendo que no firmara el pacto global. Pero en resumen, Berta, tú lo que nos recomiendas a los mexicanos para ir a la acción, porque nosotros somos acción. Yo te conozco gente muy educadita, acá muy buenos para platicarte de filosofía política, te hablan de grandes estrategias, pero no son capaces de ir a una acción para que arreglen los bebederos de ahí del bosque de Chapultepec. Y ahí es donde esos, yo no les quiero llamar fifís porque no, pero ahí esos grandes pensadores, gente de alto nivel, no hacen nada. Nosotros al menos buscamos luchar. ¿Piensas que podemos agarrarnos la mano, Berta, para ir al Senado de la República, ponerle fecha y hacer una entrada fuerte para exigir al Senado que le dé para atrás a todo esto? Claro que sí, o sea, nomás deje que salga de mi juicio criminal que me hicieron los demócratas, porque nunca pensé que fuera yo tan importante como para que estos me hicieran un juicio criminal de robo, fraude y no sé qué tanto, que es inventado, para que yo no hiciera ningún movimiento y pues de todas maneras me moví, pero yo después del 12 de abril, mucho gusto, póngale fecha y hora. Perfecto. Berta, yo me comprometo con la gente que nos está viendo a que hagamos eso. Nomás un punto importante. Yo investigué y claro que los demócratas, con el fin de meterle problemas a los republicanos donde está Trump, pues están muy interesados en aplaudir con todo el apoyo de George Soros estas campañas y caravanas de migrantes. Por eso los demócratas te están atacando, que por cierto se vinieron a dar una vuelta a saludar los demócratas a López Obrador, aplaudiéndole que a todo dar que estás dejando esta invasión pasar por el traspatio y excusado de Estados Unidos y de Canadá. Pero lo que entiendo de la demanda, muy parecida a la que me hizo aquí Jaime Rodríguez, con delitos